Una feliz noche, amados hermanos. Que la paz y la bendición de Cristo sea siempre morando en sus corazones y en sus familias. Vamos a orar dándole gracias al Señor por este día. Hoy finalizamos la serie El poder de la Escritura. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, queremos darte gracias por este momento. Queremos poner en tus preciosas manos nuestras vidas, mi vida, Señor, y te clamo que seas tú usándome como canal de bendición, primeramente para mi vida, Señor, pero también para todo el que tú quieres y todo aquel que tú permites que escuche esta palabra, porque tienes un propósito de vida en ella. En el nombre de Jesús está este mensaje y clamamos que caiga en tierra fértil y que dé fruto a como tú tienes dispuesto para cada uno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mis amados hermanos, hoy la palabra cierra esta serie con lo que hace la ley del Señor. Y para esto vamos a leer el Salmo 19 de los versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Mis amados hermanos, hoy el tema central va a ser lo que hace la ley del Señor. Y vemos en el versículo 7 que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La misma palabra se califica como perfecta. Y esto quiere decir que está en un estado de plenitud, de integridad total, que es libre de cualquier defecto, es pura. En la Biblia lo vemos con la transformación de Pablo, cuando estamos leyendo allí en Hechos 9, casi todo el capítulo nos habla de cómo Pablo era un ferviente perseguidor de los cristianos, pero cuando conoció al Señor Jesús, su vida se transformó, se convirtió totalmente a Dios y entendió cómo esta ley podía transformar su alma. Él conocía antes muy bien la ley, por esto perseguía a los cristianos, pero la ley no había hecho una transformación. Cuando encontró al Señor Jesús, cuando tuvo esta experiencia, su vida se transformó. Hoy nosotros lo podemos ver en nuestra cotidianidad. Debemos saber que la palabra convierte cualquier área oscura que nosotros tengamos, que la palabra también nos transforma y nos orienta para que demos el punto que Dios quiere que nosotros demos. Dios quiere que cada uno de nosotros sea perfecto y que día a día nos parezcamos más a Él. Dice que en este mismo versículo que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y fiel es ser leal, es constante y digno de confianza, tanto para Dios como para los demás. La constancia y la lealtad son características que nosotros podemos desarrollar a través del poder del Espíritu Santo. Y esto lo hace la palabra. La palabra es fiel, que hace sabio al sencillo. Y si nosotros vemos un ejemplo en las Escrituras, podemos irnos a la historia de Salomón, allí en Primera de Reyes 3, del 5 al 15, donde dice que Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría, y Dios se la dio, y se la dio de manera sobreabundante, pero además a la sabiduría también le agregó riquezas y honor. Y si nosotros llevamos esto a la cotidianidad, en la vida diaria podemos ver que si nosotros somos humildes, que si reconocemos delante de Dios que lo necesitamos a Él en nuestras vidas, Dios nos da sabiduría y la palabra de Él está en nuestra boca y tomamos decisiones
conforme a su voluntad, decisiones de las cuales no nos vamos a arrepentir. Tendremos todos los argumentos para saber por qué tomamos esa decisión y veremos el fruto, porque la ley del Señor transforma la vida en cada uno de nosotros. Por eso Dios nos dio su palabra. Cuando vamos al versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Y quién de nosotros no quiere tener alegría en su corazón? Todos, mis amados hermanos. Entonces, para tener un corazón alegre, tenemos que conocer los mandamientos de Dios, porque son rectos. Y sabemos que en momentos de tristeza, de angustia, de depresión, de pronto de amargura, si nosotros vamos a la palabra, vamos a ver que los mandamientos, lo que Dios nos ha dejado en su palabra, nos va a alegrar el corazón. Y podemos verlo allí en el Salmo 119, cuando el rey David escribió este salmo. Él en diferentes versículos menciona cómo su corazón está alegre, está lleno de paz. Entonces, asimismo Dios lo hace en nosotros. Si en algún momento nosotros sentimos tristeza, depresión, amargura, podemos ir a la palabra de Dios y allí vamos a encontrar gozo y alegría y lo podemos experimentar. Mi suegra dice que ella en muchos momentos está orando, pero siente algo en su corazón, siente tristeza, siente nostalgia. Y ella dice que va y ora y escudriña la palabra de Dios hasta cuando siente esa paz en el corazón. Y es una paz que nada ni nadie nos puede quitar. Y lo hemos experimentado, mis amados hermanos. Y si tú no lo has vivido, busca la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que allí encuentras paz, encuentras gozo y alegría. Y no son palabras momentáneas, sino que eso que Dios hace en tu corazón permanece, queda ahí una obra de transformación. Y eso hace la ley del Señor. Entonces, mis amados hermanos, esa paz que Dios nos da, nada ni nadie nos la puede quitar. No son palabras de motivación que se leen por un momento y ya cuando se olvidan vuelve a haber tristeza, sino que esa palabra queda acá, guardada en el corazón y lo vivenciamos en nuestra cotidianidad. Vamos al siguiente versículo, a la siguiente parte del versículo que dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los preceptos son los mandamientos, la norma, la pauta, son criterios. Y dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Puro, alumbra nuestros ojos, nos muestra el camino, la senda por donde debemos ir. Si en algún momento tenemos duda, incertidumbre de qué hacer, busquemos la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y la ley de Dios, que convierte los corazones, que alegra el alma, nos va a indicar por dónde caminar. Dice que alumbra los ojos. Y esto lo podemos ver también allí cuando el Señor le entregó los mandamientos al pueblo de Israel en Éxodo 20. Les estaba indicando qué hacer, hacia dónde caminar. Los guiaba para tener una vida santa y separada del resto de los pueblos. Asimismo, la palabra de Dios quiere que nosotros sigamos conforme son sus ordenanzas, sus mandatos. Y de seguro, mis amados hermanos, que vamos a ver de manera constante la bendición de Dios. En la vida diaria, si nosotros conocemos la palabra, de seguro tenemos esos principios claros, esas ordenanzas que nos vamos a dejar guiar por su palabra. Dice que la palabra de Dios ilumina el camino, nos ayuda a tomar decisiones. Si nosotros conocemos la palabra de Dios y ya estamos en una situación en que tenemos que decidir, vamos a tomar la mejor decisión porque fue conforme a la ley del Señor. Que no se nos pase esto, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios alumbra el caminar. Dice que es como ese faro en medio de la oscuridad en alta mar. Si un barco está en alta mar
y hay turbulencia, el mar está bravo, la luz del faro les indica hacia dónde deben guiar ese timón. Asimismo lo hace la palabra de Dios. Si estamos en un momento de incertidumbre, de oscuridad, tengamos la palabra del Señor que nos va a indicar por dónde caminar. Si nosotros conocemos las instrucciones del Señor, de seguro que vamos a caminar conforme Él quiere que nosotros caminemos, conforme Cristo actuaría en una situación de oscuridad. Él es la luz. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, su palabra nos va a indicar qué debemos hacer. La palabra de Dios tiene solución a todos los problemas. En la Biblia encontramos esa solución. Y saben, mis amados hermanos, Dios obra de maneras distintas en cada uno de nosotros, pero siempre conforme está escrito. Cada uno de nosotros somos distintos y podemos tener situaciones similares, pero Dios obra en cada uno de manera que podamos verlo y dejarnos transformar por Él. Si nosotros tenemos en cuenta la palabra de Dios en una situación difícil, vamos a actuar conforme Dios actuaría, como lo haría Cristo. Si ustedes recuerdan, hay una porción, un versículo que dice que lo bueno venza lo malo. Es decir, que nosotros siempre en una situación dura, difícil, no tenemos por qué actuar como actuaría el resto del mundo. ¿Cómo lo haría Cristo? Con obras buenas. También la palabra de Dios dice que amemos a los demás como nos amamos nosotros, como nos gustaría que los demás nos trataran. Entonces, así nos estén tratando mal, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo actuaría Cristo en esa situación? Y de seguro que ahí vamos a ver bendición, primero para nuestras vidas, pero estamos siendo también testimonio para otros. Si vamos al versículo 9, ahí en el Salmo 19 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor del Señor es limpio. La expresión temor pareciera contradictoria porque estamos hablando de nuestro Dios de amor, del Creador, del Todopoderoso, de la fuente de amor. Y dice la palabra, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Pero este temor no hace referencia a ese miedo que no nos deja actuar, que nos congela y no. Este temor está relacionado con respeto, con reverencia, con un reconocer que Dios es el Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, el Creador de nuestras vidas, nuestro Padre Celestial. Y si nosotros lo vemos a Él como ese Padre Celestial, le vamos a tener reverencia, le vamos a querer obedecer, vamos a querer parecernos a Él. Entonces es este el temor que es limpio y que permanece para siempre. Entonces, mis amados hermanos, tengamos siempre presente que nosotros somos hijos de Dios, que queremos parecernos a nuestro Padre, que queremos oler conforme al huele. Entonces nosotros vamos a querer hacer lo que Él haría en cualquier situación. Y ese temor va a ser permanente. La reverencia y el respeto por Dios lo vemos también allí en Job. Job, a pesar de las diferentes pruebas, él siempre se mantuvo fiel y él nunca pensó o usó una mala expresión en contra de Dios pese a toda la situación que él estaba viviendo. Siempre tuvo esa reverencia y ese temor por Dios. Entonces, asimismo nosotros en nuestra vida diaria, si reconocemos y queremos conocer más de Dios, queremos cumplir sus mandamientos, queremos actuar como Cristo lo haría en cualquier situación, buscar vivir la palabra de Dios, mantener esa relación permanente con nuestro Padre, nos mantiene una base firme y estable en cualquier situación, y ese temor va a ser permanente, independiente de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y eso va a tener una retribución, mis amados hermanos. Si nosotros tenemos ese temor de Dios de forma permanente, nuestra vida constantemente va a estar de perfección en perfección, de altura en altura. Vamos entonces ahora al versículo 9, allí en el Salmo, dice, los juicios de Jehová son verdad, todos
justos, no dice algunos, todos justos. Deseables son más que el oro, deseables son más que el oro. Mis amados hermanos, dicen que cualquier costo, la vivienda, el dólar, los euros son inestables, pueden cambiar, hoy están arriba y mañana abajo. Pero el oro no. El oro es uno de las inversiones constantes y subiendo. Y dice la palabra del Señor que los juicios de Dios son todos justos y son deseables más que el oro. Cuando nosotros estamos en una situación en que nos dicen de pronto que vamos a ser evaluados por alguien, queremos bueno, me ha pasado a mí y yo creo que a muchos, que sea con X persona, porque sabemos que es justa, que si va a evaluar, lo va a evaluar de manera justa, lo va a hacer sin inclinarse por amistades, por relaciones, lo va a hacer de una manera equitativa y nosotros deseamos eso. O si nos dicen que vamos a trabajar en parejas, buscamos que sea con esa persona porque sabe, porque puedo confiar, porque si nos toca hacer un trabajo, lo que yo haga, ella lo va a reconocer y vamos a trabajar de manera equitativa. Entonces dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice que son deseables más que el oro. Mis amados hermanos, qué bueno que es nuestro amado Dios, el justo. Y la palabra de Dios dice que todos sus juicios son verdad y son justos. Esto lo vemos en una parte de la palabra cuando el Señor estaba allí bueno, el Señor, ¿no? Abraham estaba en el tema de Sodoma y Gomorra y él intervino y Dios fue justo. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Tenemos un Padre que nos ama, que quiere lo mejor y siempre sus juicios son verdad y son justos, pero dice que son deseables más que el oro, es decir, que podemos confiar en su misericordia, en la justicia de Dios. Dios no va a ser un Dios injusto, Dios es justo y nos ve a través de su Hijo Jesucristo. En la vida diaria, buscar justicia y actuar de manera justa en todas las áreas de nuestra vida para que nosotros reflejemos ese Dios justo que nos dio a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos de nuevo estar en su presencia, estar posicionados con Él y Él nos perfecciona día a día. ¿Cómo no vamos a querer, cómo no vamos a desear esos juicios de Dios, mis amados hermanos? Vamos entonces al versículo donde dice: tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Amados hermanos, la palabra de Dios es justa y nos amonesta y nos invita a que nosotros de manera constante estemos escudriñándola, reconociendo que en nosotros hay áreas que deben ser transformadas. Si nosotros descansamos y buscamos conocer de Dios, de seguro que día a día nos vamos a parecer más a Él. La palabra de Dios nos muestra en diferentes porciones que su palabra es justicia, que su palabra es verdad y que en guardar su palabra hay galardón, hay un premio para tu vida y para mi vida si buscamos guardar su palabra, porque su palabra es viva y su palabra es vida. Es una palabra constante, es una palabra que te habla a la situación, a tu vida y a mi vida. Es una palabra que lleva gozo, alegría. Es una palabra que es luz, que nos muestra cuál es el camino. La palabra cuando nos amonesta, nos está advirtiendo de algún peligro, nos advierte de una alerta. Cuando nos dan una alerta, nosotros, todos nuestros sentidos están pendientes porque la alerta significa que hay un peligro para mi vida. Si yo no escudriño la palabra y si yo no la conozco, de seguro me va a quedar dormida y el peligro me va a caer encima. La palabra de Dios amonesta para que esto no pase, para que estés despierto, para que estés alerta y no cometas errores.
El propósito de la palabra de Dios es corregir, es mostrar cómo debemos actuar, por dónde debemos caminar. Dios nos instruye con el fin de que nosotros día a día nos parezcamos más a Él, que nosotros podamos crecer en su palabra a través de la fe y la obediencia. Dios está con cada uno de nosotros. Es una forma, la amonestación es una forma amorosa de nuestro Dios de enseñarnos. Es una forma de mostrarnos el cuidado que Él tiene por cada uno de nosotros. La amonestación no es para hacernos sentir mal, para hacernos sentir pequeños, sino es una forma de cuidarnos, de llevarnos a donde Él sabe que estamos cuidados, que estamos protegidos, que tenemos bendición. Dios bendice la obediencia y la palabra nos lleva a que nosotros cada día conozcamos más de Dios y nos parezcamos más a Él. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, a que nosotros podamos crecer. Cuando nosotros crecemos, cada día conocemos más de Dios y nos parecemos más a Él. La palabra de Dios es para vivirla, para recibirla en nuestro corazón, pero no para memorizarla y hasta ahí, sino para memorizarla, para masticarla, para degustarla y crecer con la palabra. Es ese alimento que nos ayuda a crecer, a mantenernos saludables, a mantenernos vivos, pero también con esto poder ser luz y testimonio para que otros también crezcan, conozcan más de Dios, vivan la palabra de Dios. Un ejemplo de esta parte de guardar la palabra de Dios nos amonesta y en guardarla hay gran galardón. Lo vemos en Josué 1:7, que lo vimos hace unas semanas atrás cuando nuestros hermanos nos hablaban de cómo en la palabra el Señor le decía a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes en todas las cosas que emprendas. Mis amados, acá nosotros estamos viendo cómo el Señor le tenía una promesa a Josué. Le decía que si él se mantenía en la ley, iba a tener gran prosperidad. Y vemos que fue así. Y Josué vivió toda su vida. Tuvo situaciones difíciles, pero eso no lo conmovieron ni hicieron que él se fuera para atrás. Él mantuvo la paz, el gozo, la tranquilidad en su corazón, en su vida y en la de su familia, porque era la palabra de Dios la que estaba haciendo obra en él. En nuestra vida diaria, mis amados hermanos, si nosotros seguimos la palabra de Dios, vamos a ver la bendición. Trae beneficios para nuestra vida, pero no son los beneficios solo los materiales, porque Dios es un Dios íntegro y así obra en nuestras vidas de manera integral. Es un beneficio espiritual primeramente. Lo espiritual se refleja en nuestra parte física, en nuestra parte material, y Dios obra de manera íntegra en cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, permitimos que Dios domine nuestra vida, tenemos ese esfuerzo, esa valentía, hay una recompensa de parte de Dios, porque Él conoce tu corazón y el mío. Y Dios responde de manera sobreabundante, de manera extraordinaria, y eso lo vemos en la palabra de Dios. Entonces hay poder en la palabra de Dios y la ley de Dios obra en cada uno de nosotros. El Señor hoy nos llevó a través de diferentes situaciones en las que Él obró, pero diferentes situaciones en las que tú y yo sabemos que Dios ha obrado en nuestras vidas y que Él va a seguir obrando porque Él es fiel y Él cumple las promesas. Dios no inicia una obra y la deja ahí, no, Él la termina y siempre es la mejor obra. Entonces, mis amados hermanos, acá es importante que nosotros tengamos presente
que debemos vivir la palabra de Dios, que no se debe quedar solamente en memorizar el versículo, que es importante porque eso además activa nuestra memoria, pero que ese versículo, esa palabra, esa porción que Dios nos da cada mañana en el transcurso del día, nosotros la vivamos y la hagamos vida en cada uno, porque es a través de ella que vamos a ser transformados. Entonces no olvidemos que hay poder en la palabra de Dios. No olvidemos que la escritura tiene poder, que es ese bálsamo que cura las heridas, que es ese bálsamo que transforma nuestras vidas, que para todos los problemas nosotros encontramos una solución en la palabra de Dios, que en momentos de oscuridad está esa luz que nos indica hacia dónde debemos caminar, que las heridas que dejó el pecado en cada uno de nosotros, la palabra es ese bálsamo que cura, es ese bálsamo que sana, es ese bálsamo que perdona y que Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Acá ya cerramos esta porción y cerramos esta serie. No olvidemos que hay poder en las Escrituras, que si seguimos la ley de Dios, Dios responde y nos transforma y podemos crecer y podemos ser luz, nos da sabiduría. No tenemos que tener muchos libros ni muchos títulos que nos da el hombre, porque es a través de la palabra que Dios nos hace sabios al sencillo. Mis amados hermanos, vamos a orar dándole gracias a Dios. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para que esta palabra no se quede acá y se cierre acá la serie, sino que esa palabra quede acá y crezca y dé frutos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros vecinos. A donde vayamos podamos ser luz y testimonio de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Que podamos actuar como Jesucristo lo haría en cualquier situación, en la escuela, en el trabajo, en el bus, en la casa, podamos obrar como Cristo lo haría. Padre, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por esta tu palabra, porque tu palabra es vida y es real en cada uno de nosotros, porque tu palabra tiene poder de transformar, tiene poder de convertir conforme a tus preceptos, conforme a tus planes, Señor, cada corazón. Queremos disponernos para que tú sigas obrando, para que esa paz, ese gozo que tú nos das, Señor, a través de conocerte, permanezca siempre y busquemos siempre de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que tú vas a seguir obrando. Te damos muchas gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Chao mis hermanos, Dios los bendice grandemente.